Escucha el análisis más profundo en el tema migratorio en Podcast Radio América HN con nuestra entrega Dimensión Migratoria, Desplazamiento más allá de las fronteras, episodio 5, temporada 2, con el abogado especialista en migración radicado en Barcelona, España, David Querol. Moderado por el periodista Lesman Morazán Reyes. Bienvenidos a una nueva edición de Dimensión Migratoria, Desplazamiento más allá de las fronteras. Me place en presentarles a nuestro invitado especial, en esta ocasión el abogado David Querol. Él es especialista en temas de migración y atiende en la ciudad de Barcelona, España, allá en el viejo continente. David, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Lesman, y es un placer estar siempre con todos vosotros para hablar de migración. Sí, David, hablemos de nuestra comunidad hondureña radicada ahí en España. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué valoración te merece? Es una comunidad bastante amplia y lo importante es que se integra muy bien, que esa es la finalidad que tiene la migración en España, el integrarse, el poder trabajar y el poder tarde o temprano tener a sus familiares. La verdad es que hay muchísimos que están trabajando y muchos de ellos están trabajando en situación irregular. Este reglamento lo que va a tratar es de regularizar a todos ellos y además de formarlos con formación dedicada a la profesionalidad de lo que desarrollan. Normalmente la principal área o materia de trabajo por el idioma, que es el español, es el cuidado de personas ancianas, ya que la población española se está envejeciendo y necesitan el cuidado de estas personas que la verdad realizan muchas horas y necesitan muchos derechos laborales, que eso es lo que también trata la reforma del reglamento. Sí. David, ¿cuál es el último dato que manejas tú de presencia de hondureños ahí en España? Bien, estamos hablando de que hay una comunidad de 450.000 hondureños en relación de Europa. Y aquí en España es donde habrá como un 70% de los hondureños que, tanto por la temperatura del país, porque hay muchos que están en Moscú y en otros sitios, están en España, ya que, como le llaman ustedes, es como la madre patria, y además de ello somos bastante afines porque muchos de ellos han plantado raíces aquí en España, en sus procesos migratorios. Y seguramente el idioma influye para que el grueso de nuestros compatriotas escojan a España como el segundo destino después de los Estados Unidos. La verdad, Lesman, es que muchos de ellos, antes de venir, ya tienen esa información, porque muchos de los compatriotas hablan con ellos para decir cómo es la vida aquí en España, y la verdad es que no vienen, como digo yo, sin tener ningún dato ni ninguna información, sino que vienen ya preparándose a la situación, sabiendo que es duro un proceso migratorio, pues el poder desarrollar su vida. Sobre todo, lo más duro son los primeros meses, y curiosamente, aunque no puedan regularizar su situación en 2 años, los hondureños a los 3, 4, 5 meses ya están trabajando. Por lo tanto, aunque sea en situación irregular. Por lo tanto, es un tema muy, muy positivo, de que ellos están en un proceso en el que valoran mucho su trabajo y lo cuidan mucho, aunque es verdad que muchos de ellos no tienen derechos laborales, y lo que va a tratar la reforma es que eso se pueda aplicar de manera óptima, pudiendo luchar por esos derechos de vacaciones, de 13avo, 14avo los contratos y sobre todo los tiempos de descanso. Ahora, David, del total de hondureños, ¿qué porcentaje está en una condición irregular y están radicados ahí en España? Bien, aproximadamente los hondureños, dentro de que hay la situación, estaremos hablando de un 40%, porque muchos de ellos han venido irregulares y han venido de turistas y se han quedado. Entonces han quedado en una irregularidad sobrevenida que hasta dentro de 3 años, pero ahora pasará a 2 años, han tenido que trabajar irregularmente. Pero aproximadamente estamos barajando sobre
ese 40%, un poco más a lo mejor, estaremos casi hasta el 50%. Lo que pasa que esta reforma van a regularizar cada año unas 300.000 personas, que es muy importante, ya que se baraja que actualmente en España habrán 1 millón de personas irregulares administrativamente. Entonces, cada año, durante los 3 años, van a regularizar a unas 300.000 personas. Muchos de ellos se van a beneficiar los hondureños. Dentro de las comunidades migrantes, las diásporas extranjeras radicadas en España, ¿qué posición ocupa la hondureña por la cantidad de la misma, David? Pues yo diría que estaría entre la cuarta, la quinta comunidad más importante que hay en España de diáspora. Está claro que Marruecos, por proximidad, es de las primeras, pero aparte de ello, yo diría que sobre esa. Está por encima la colombiana, la venezolana, porque es verdad que ha habido un éxodo masivo, pero la hondureña, en definitiva, sería eso, quinta, por ahí, quinta, sexta. Sí. El nuevo reglamento migratorio entra en vigencia en mayo, Ujú. tenemos entendido. ¿Qué novedades trae ese nuevo reglamento migratorio, David? Ese nuevo reglamento va a facilitar las posibilidades de regularizarse en España las personas que están irregulares. Por ejemplo, un hondureño tenía que esperar 3 años, ahora solo tendrá que esperar 2 años. Aparte de ello, abre la posibilidad de que aquellas personas que hayan venido de turista y se hayan quedado puedan coger y estudiar y cualquier tipo de estudio, y eso provocaría también la opción de poder trabajar hasta 30 horas. Por lo tanto, lo que avanzaría sería la posibilidad de no tener que esperar hasta esos 2 años si no pasan de los 90 días, los 3 primeros meses, y puedan hacer esa documentación. El hondureño en sí, la desgracia es que se queda irregular pasados los 90 días y debería de conocer que hay la posibilidad dentro de los primeros 3 meses en poder regularizar o tener opciones de regularizar su situación. Hablo por ellos mismos. Otra cosa es que se pudieran casar, establecer pareja de hecho con un nacional español, o incluso aquellos hondureños que ya tienen la nacionalidad española, la ciudadanía, y que sus familiares se pueden beneficiar de esa situación, porque ese es uno de los elementos que también el reglamento va a hacer. Van a crear el Estatuto del Ciudadano Español, que va a provocar que sus familiares que sea mucho más fácil regularizar su situación. Sobre todo estando los familiares en Honduras. ¿Qué quiero decir? Un español, o sea, un hondureño nacionalizado español puede hacer un trámite administrativo en España con la posibilidad de que ya venga regularizado por ser familiar desde España. Y luego una última fase importante del reglamento, que va a ser la facilidad de la contratación en origen de los ciudadanos inmigrantes hondureños que van a venir ya con papeles para distintas materias de trabajo, en el cual se van a formar estas oficinas de trabajo en las embajadas españolas, también ahí en Tegucigalpa, y que podremos saber que la contratación tanto colectiva, es decir, más de 10 personas, porque se necesitan choferes, se necesitan cuidadores y servicio doméstico, se necesita construcción, todo ese tipo de mano de obra va a aplicar, y muchos de ellos van a poder aplicar los hondureños, estando en Honduras, para venir a España. ¿Y cuál es la vía para hacerlo, para aplicar a esas ofertas laborales, David? Bien, esa es una muy buena pregunta, porque precisamente, como te he comentado, nos encontramos en un congreso con la directora de Migraciones y mañana se van a despejar esas dudas. ¿Cómo las oficinas, cuándo las van a abrir? ¿Qué requisitos? Yo me aventuro a decir que los hondureños es importante aplicar a un buen currículum vitae de experiencia laboral ahí en Honduras, tener su pasaporte preparado, ¿vale? Y sobre todo el certificado de antecedentes penales que pueda tramitarlo, que va a ser también uno de los elementos fundamentales. Todo el resto de situaciones ya se irá viendo a medida de que vaya avanzando esta situación. Y sobre todo el David, 20 de mayo, que será la fecha que vaya a iniciar todo este proceso. sí. David, una vez que entra en vigencia el reglamento, el 20 de mayo próximo, ¿verdad? Así Correcto, es. exacto. ¿Cuál es la vía más rápida para que un hondureño se pueda regularizar migratoriamente hablando? El hondureño que esté en España y que lleve 2 años irregular, ese se va a beneficiar más fácilmente
de poder aplicar. Pero hay otros, por ejemplo, que estén en Honduras, la vía más fácil sería por estudios. Habría que ver, y de hecho una novedad es que no tienen por qué ser estudios universitarios, porque muchos no aplican, no han ido a la universidad, sino estudios de grado profesional que puede ser que puedan acceder sin tener que haber hecho estudios superiores. Vamos a ver, porque están hablando de una gran cantidad de centros de estudios que van a dar la posibilidad de formación y que van a ser esas titulaciones las que vayan a provocar esas tarjetas de estancia con trabajo y luego ya se podrán convertir a autorización de residencia. Pero no obstante, ya vendría desde el punto de vista que estarán laborando de manera regular, que va a poder aplicar a los derechos laborales que tienen en Honduras y también aquí en España como un español. ¿Se ha hablado de alguna cantidad de empleos, de ofertas laborales que se pondrían a disposición, David? El reglamento de extranjería ha venido a arreglar una situación muy concreta. Estamos hablando de una necesidad de 250.000 puestos de trabajo en España de manera activa y necesaria. Como estás viendo, precisamente es todo lo contrario que está pasando en los Estados Unidos, en el cual hay un rechazo. Nosotros estamos viendo de que es una necesidad muy importante la mano de obra extranjera y sobre todo la hondureña, por ese beneficio del idioma, esa manera de entender de que somos muy parecidos a la cultura y sobre todo en esa situación. Entonces es una cantidad muy importante de puestos de trabajo, muchos de ellos dedicados a esta envejecida población española que necesita de mano de obra activa, joven e incluso la media sería, por poner un ejemplo, desde los 20 años hasta los 60. Se necesita mano de obra, 60. David, después de España, ¿cuál es el segundo país donde hay más presencia de hondureños ahí en Europa? Después de España, bueno, Sí. muchos van a Italia, Francia, más que nada por la proximidad de España, porque muchos de la gente lo que hace es coger el boleto de avión y venir aquí a la madre patria. Luego van moviéndose, pero va así. De hecho, es más, una de las mayores poblaciones de hondureños, talangueños, se encuentran en Girona, y Girona es una comunidad muy importante que está en la frontera de España con Francia. Por tanto, ese sería, el país que más hondureños habrían después de España. Es decir, España en primer lugar como destino europeo para los hondureños, en segundo lugar ubicarías a Italia y en tercero Francia. Más o menos, sí, correcto. Francia Sí. e Italia estarían en el mismo nivel, más o menos, Casi equiparados. efectivamente. Ahora, hablemos de la oferta para aquellos jóvenes que por el tema del idioma deseen ir a estudiar a España. El nuevo reglamento, ¿cómo viene el nuevo reglamento para los jóvenes, aquellos jóvenes que están ávidos de ir a estudiar a la madre patria, David? Este reglamento lo que ha tratado es precisamente, ya había un tema muy positivo en el anterior reglamento con el tema de introducir el trabajo en los estudiantes, pero a partir de ahora esos estudiantes solo podían anteriormente trabajar. Ahora no solo trabajar, sino estarán cotizando en el seguro social que llaman o seguridad social. Eso lo que provoca es un antecedente laboral importante que le puede servir para la jubilación, para sus derechos de los subsidios por desempleo. Es decir, cuando por cada año que uno trabaje, tiene 3 meses que va a poder cobrar el salario para la nueva búsqueda de empleo. Lo que intentan es una economía circular en el cual el trabajador, la persona, pueda estar empleada. Y esa es una de las vías importantes que van a trabajar sobre ello. Y luego un elemento importante que se me ha olvidado es que la administración española era muy lenta a la hora de resolver los trámites. Van a poner más funcionarios y además es una administración eminentemente telemática con el reglamento que provocará más eficiencia a la hora
de presentar y de resolver. En todo caso, desde la presentación, un elemento importante es que van a poder trabajar. Y esto es importante, ya que no tendremos que esperar 3, 4 o 5 meses, y estoy hablando de los estudiantes, para poder aplicar a esta situación. Sí. Ahora, David, el tema de la homologación de las licencias de conducir, Ujú. ¿realmente ya entró en vigor? ¿Qué información manejas al respecto? La verdad, si te digo la verdad, sé que está en vigor, que ya se aplicó todo esto. Lo que pasa que todavía no tenemos ni datos estadísticos de personas que hayan presentado, porque creo que uno de los impedimentos son los requisitos administrativos todavía a la hora de presentar. No obstante de ello, yo tengo una reunión pronto con el consulado hondureño en Barcelona y barejaremos información muy real de cómo está la situación actual, ya que tanto Barcelona como Madrid son los dos sitios donde van a poder homologar esas licencias de conducción y que de alguna manera ya está firmado, ya está lo que es un tema de aplicación, y aquí es donde tenemos esta circunstancia, ya que muchos hondureños la problemática que tenía era que les paraban, les topaba la policía y les abrían procedimientos penales, porque aquí es penal el no tener licencia de conducción y conducir. Por tanto, siempre el catracho que tenía la licencia, si la tenía en vigor, le servía para ir a una multa administrativa y no penal, porque eso provocaba que tener antecedentes penales quedaba en la asumida irregularidad y de no poder conseguir los papeles. Eso, hablando de 5 o 10 años más. Imaginémonos los impedimentos que se tenía con ello. O sea que un poco va en Sí. esa línea. Es decir, que allá el no andar regulado, la licencia de conducción, Ujú. no se resuelve con una simple penalidad, con una multa. No, Se tipifica como un delito, si nos amplía, David. es una pena de multa, pero con el tema del delito de conducción sin permiso de conducir. Y por tanto, también está sustituido por prisión. Cuando hablamos de prisión, la pena va de 6 meses a 3 años de prisión, el tema de no tener permiso de conducir y conducir. Lo que pasa es que hay una ponderación de circunstancias. Como se suele decir, si anda uno bolo, emborrachado y conduce, además sería de la parte grave de prisión. El delito se agrava cuando la gente Efectivamente, anda ingerida de bebidas alcohólicas. efectivamente, eso es. Sí. Ahora, David, eh, ¿cómo está el tema de aquellos hondureños que, que, se, que su pareja es de ciudadanía española? ¿Facilita eso su regulación, migratoriamente hablando? Sí, porque precisamente los ciudadanos españoles tienen el derecho a tener a sus familiares y si son irregulares, si son mantenidos por el ciudadano español, les dan una autorización de trabajo y de residencia, una residencia por 5 años de manera directa. Recordemos que los anteriores permisos te dan una residencia de un año y la renovación con el nuevo reglamento se renueva a 4 años más. Anteriormente era 1, 2 y 2. Por tanto, teníamos que pasar 3 veces por la administración para pedir las renovaciones. Ahora será más fácil, pero en cambio ser familiar, pues esto es un elemento. Se me ha olvidado decir una cosa importante. Hay muchísimos hondureños que también han pedido protección internacional, lo que se llama comúnmente por el asilo. El asilo, las personas que han pedido asilo, sí que es no recomendable porque el problema del reglamento las ha dejado al margen y se está tratando de buscar la situación. Porque aquellas personas que han pedido asilo y no se ha demostrado esa persecución, provocan de que no puedan aplicar al reglamento de extranjería, porque ellos, al necesitar 2 años, en verdad ahora han cambiado a 6 meses, para las personas que hayan pedido protección internacional y estén en esa condición, si no renuncian a esa condición y tengan 6 meses, no podrán aplicar al reglamento. Por tanto, quedarán en una situación de irregularidad y además con un problema, que las personas que han pedido protección internacional, asilo, están trabajando y tendrían que dejar de trabajar
para 6 meses y poder aplicar a ese reglamento. Por tanto, es un tema que está recurrido el reglamento por esa vía. Y hablamos de unas 200.000 personas. Hondureños solicitando protección. De solicitud de protección internacional en general. Podríamos poner que de esos 200.000 estaríamos en un 30% serían hondureños, porque también es de la tercera o cuarta nacionalidad que más peticiones de protección internacional y así lo hay. ¿Qué causales, qué motivos invocan para pedir protección, para pedir asilo los hondureños, David, en base a tu experiencia? Una de ellas, que no es la mayoritaria, asilo político, y la mayoritaria viene porque les dan protección subsidiaria por el tema de persecución por las maras y grupos organizados ahí en Honduras, provenientes de esa situación de inseguridad que han tenido de manera directa o no indirecta. Eso no quita que sea una culpa del gobierno, porque verdaderamente viene de esa situación, a lo mejor sí de políticas que puedan haber en el país, pero sí que por ello muchas de las personas, incluso el consulado, ve con buenos ojos la posibilidad de ayudar a estos compatriotas en esa situación concreta, porque muchas veces el propio gobierno no puede con esa situación de inseguridad jurídica, inseguridad David, en la ciudadana. la solicitud de asilo necesariamente tiene que hacerse en territorio español. Totalmente. Tiene que estar y estar pisando lugar seguro. Solo se puede pedir una vez en la vida por esa situación concreta y actualmente cuando uno pide, lo que se le hace es una suspensión de que no sea devuelto a Honduras, pero tiene que tener una entrevista que actualmente está tardando 8 o 9 meses. Una vez se hace la entrevista es cuando puede trabajar. Y este es el problema que se tienen muchos hondureños, que aplican para que piden asilo para evitar que les hagan un proceso de expulsión o de devolución. Y aquí es donde tenemos esa dificultad porque muchos de ellos se piensan que pueden trabajar, sí que están trabajando, pero luego acaban de que no pueden salir del país porque no pueden regresar a Honduras con esta situación también. Sí. Ahora, David, en base a lo que te testimonian nuestros compatriotas, nuestros connacionales, ¿cómo puedes evaluar tú los servicios que prestan los consulados de Honduras en España? Bien, Lesman, te voy a comentar de que en principio no me voy a mojar mucho porque en el último tiempo no he estado con muchos consulados, pero sí que he estado desde que se aperturó el consulado de Barcelona y también tengo que decir que han aumentado la cantidad de hondureños que han venido, pero sé que en general no están muy satisfechos. Eso es lo que te podría decir. ¿Por qué? Una, porque hay falta de personal, pero más bien a lo mejor sería optimización de recursos. Ya sabes a lo que me refiero, es decir, poder saber de que la gente necesita en primer orden el pasaporte y que no haya problemas con el pasaporte y otros elementos más. Se podría mejorar. Podemos decir que si pusiéramos una nota del 1 al 10, estaríamos entre el 5 para aprobar. Ahí estamos. Y sí que es Sí, verdad que se podrían hacer más cosas. sí. ¿Podríamos agregar falta de empatía? En esa faceta de una encuesta es lo que más se quejan los hondureños. También hay que decir que el hondureño es un poco especial, no hay que decir que no, porque se piensan que estar aquí ya es el mero país, pero en general sí que voy a decir que en líneas generales necesitan de esa parte de empatía que también muchas veces lo están encontrando en la diáspora, en las asociaciones, en el cual se buscan la integración y que hay muchas que están haciendo una buena labor, hay que decirlo, y que de alguna manera no están con los consulados y ya depende del cónsul a la hora de poder activarse y poder estar más en la preocupación del hondureño del día a día. No obstante ello, es una oficina administrativa. Pero yo creo que no solamente debe de ser una oficina administrativa, debe ser un poco el refugio del hondureño para poder intentar salvar muchos de los problemas, conocer el tema de la legislación española en materia migratoria, el tema laboral. Esto no se ha estado haciendo en estos últimos años y por tanto yo creo que es una labor muy importante que no se está haciendo. Sí.
Bueno, con lo que nos has dicho, hace falta mucho por hacer, David. Aparte de poder ampliar, de poder crear más consulados, hay algo importante que tú decías: optimizar el personal, el recurso humano. Eso es fundamental. Dar calidad y calidez en el servicio. No es cuestión de abrir 50 consulados, es una cuestión de tener un buen consulado y pueda optimizarse. Se pueden hacer recursos, por ejemplo, hacer un consulado móvil, pero dar servicio de manera óptima, analizar las urgencias reales que puedan haber y sobre todo analizar esto para optimizarlo. Efectivamente es lo que tú dices. Sí. ¿Algún otro elemento relevante que va a estar contemplado en el reglamento y que de repente se nos haya ido por alto, David? Pues el tema de la contratación colectiva. Hay que decir que en el anterior gobierno, pudiéramos decir de Honduras, se empezó a trabajar con el reglamento anterior en traer una gran cantidad de hondureños de manera colectiva. Es decir, poder traer pues 100, 200 trabajadores que vinieron aquí a Málaga, a la zona de Andalucía, y que muchos de ellos se quedaron y no acabaron de aplicar a esa situación de volver y porque tenían programas de estar 3 y 4 años. Y esto no se ha vuelto a repetir porque no ha sido una buena experiencia. Entonces, uno de los elementos que van a tratar es intentar coordinar bien esto con las autoridades de Honduras y espero que las autoridades de Honduras estén a la altura de poder no solamente esperar que se les venga a dar el trabajo, sino de coordinar bien eso a la hora de que eso sea efectivo, sea positivo y pensemos de que sea también algo importante para desarrollar el país cara a futuro, de montar negocios y esto, no solamente aquí en España, sino que sea un feedback de posibilidades económicas para ambos países. David, ha sido un enorme placer compartir contigo una nueva edición del podcast Dimensión Migratoria de Radio América, Desplazamiento Más Allá de la Frontera. Te dejo para tus impresiones finales. Pues la verdad es un placer también, Lesman, de estar con vosotros, contigo personalmente porque somos amigos. Y la verdad es que es una gran oportunidad para Honduras, para los hondureños, todas aquellas personas que han estado sufriendo en España, y creo que es una gran oportunidad también para España en la aplicación del reglamento. Veremos con esta incertidumbre, pero yo creo que va a ser muy positivo y es cuestión de trabajar todos juntos para que esto sea un tema muy positivo para ambos países y sobre todo para los ciudadanos. Muchas gracias por la oportunidad. Hemos escuchado al abogado David Quiarol, especialista en temas de migración, directamente desde Barcelona, España. Escucha este y todos los episodios en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube Podcasts y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Podcast Radio América HN.